Voy a compartir lo que... Ahí sí. Ya, vamos. Entonces lo que estamos viendo es transformaciones isométricas, ¿cierto? Nuestro objetivo es identificar las diferentes transformaciones isométricas. Entonces, para ir recordando, la palabra isometría posee su origen en el griego, ¿cierto? Que iso, esa palabra, la vamos a separar en dos. Iso significa iso, que significa igual o mismo, y metría significa medida. O sea, nos podemos acercar que isometría es igual medida. Entonces, una transformación isométrica la podemos encontrar en la vida cotidiana, al vernos reflejados en un espejo, ¿cierto? El trasladar un objeto o hacer girar algún objeto o algún cuerpo. Ahí podemos ver, ¿cierto?, que estamos realizando una transformación isométrica. También vimos algunos términos, ¿cierto?, de lo que es transformación isométrica, donde tenemos la traslación, ¿cierto?, que es un movimiento en el que una figura cambia de lugar. ¿Ya? La figura cambia de lugar, conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos y su tamaño, y su forma y posición. ¿Ya? Aquí teníamos algunos ejemplos, donde tenemos ese cuadrado, ¿cierto?, que se traslada en dirección a una bisectriz, y nos damos cuenta que al trasladar ese cuadrado, posee luego la misma forma, ¿cierto?, misma medida de sus ángulos y lados. Acá tenemos otra traslación de otra figura geométrica según la dirección de su directriz, esa flecha roja grande, y nos damos cuenta nuevamente que la figura geométrica es la misma, no cambia en nada, no cambia ni en la no cambia su ángulo, no cambia su medida de sus lados. Y acá podemos comprobar cada uno de sus vértices está nombrado con una letra, ¿cierto? Ahí tenemos una figura geométrica ABCDE. Y la trasladamos según nuestra directriz, que ahí nos dice la flecha, y nos damos cuenta que ABCDE mantiene la misma posición, el mismo lugar. ¿Ya? Eso es la traslación. Entonces, para recordar, traslación es un movimiento en el que la figura cambia de lugar, conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Luego trabajamos estas dos figuras geométricas que debíamos trasladar dependiendo de los datos que nos daba abajo, ¿cierto? Donde nos decía que teníamos ese triángulo y debíamos moverlo, debíamos trasladarlo 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. O sea, si yo trasladaba ese triángulo, iba a quedar en esa posición aproximadamente, ¿cierto? 12 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Ahí. Luego continuamos con la segunda figura geométrica. Decía 10 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo. Entonces, esa figura geométrica iba a quedar aproximadamente en esa posición. Eso fue lo que estábamos viendo en la clase anterior. Luego vimos lo que era rotación, otro término, ¿cierto? La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. O sea, ese punto es el que no se mueve, ese va a ser el centro. Ese es el punto que vamos a ocupar para girar, para rotar nuestra figura geométrica. Entonces la rotación de una figura se va a medir en grados, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta la rotación en la figura natural, la figura original que está al lado izquierdo, la vamos a rotar y nos vamos a dar cuenta con el cuadrito pequeño, el cuadrito verde, que nuestra figura geométrica se rotó, giró, dependiendo de la cantidad de grados que nos puedan indicar. Entonces la rotación 180 grados equivale a dar media vuelta. Entonces, si estamos mirando al frente de la muralla, ahí tenemos la posición original, ¿cierto?
si miramos el muro que está a nuestro lado derecho, va a ser un giro de nuestra cabeza, un giro de 45 grados, nuestro cuerpo 45 grados. Y si nos damos medio giro, ¿cierto? Medio giro y quedamos mirando, observando el muro que está atrás de nosotros, eso es una rotación de 180 grados, o sea, nuestro cuerpo va a girar con medio giro y vamos a mirar el muro de atrás. Eso ya sería 180 grados. Y por último, 360 grados sería un giro completo, o sea, volver a la posición original. Ahí tenemos esos 3 grados los que vamos a ir trabajando. 45 grados, ¿cierto? Un cuarto de giro, 180 grados, medio giro y 360 grados, o sea, un giro completo, volver a la posición original. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de rotación. El primero, ahí la flecha amarilla, la posición original que tenemos ahí arriba, la vamos a girar 180 grados y como yo les expliqué en un principio, cuando miramos o observamos el muro de al frente, el muro que está frente a nosotros, y luego giramos medio giro y miramos el muro que está atrás de nosotros, nos vamos a dar cuenta que rotamos 180 grados. Lo mismo está pasando en la figura 1, en la flecha ahí amarilla. Su posición original la vamos a rotar, la vamos a girar en 180 grados y va a quedar como la vemos después en esa posición. ¿Cierto? Lo mismo pasa en la figura del lado, ahí ese cuadrado con un triángulo en el centro color azul. Si giramos esa figura en 180 grados, nos vamos a dar cuenta que el triángulo va a girar en 180 grados y va a quedar invertido ese triángulo. Ahí tenemos otro ejemplo de un cuadrado con un triángulo en su interior, que al girarlo en 180 grados, el triángulo rotó. ¿Ya? Ahí tenemos dos ejemplos bien claros de una rotación de 180 grados. Cuando una figura gira 360 grados, vuelve a quedar en la posición original. También lo había explicado. Entonces ya ahí tenemos algunas medidas. 45 grados hacia el lado, o sea, un cuarto de giro. 180 grados medio giro, o sea, la mitad. Y 360 grados un giro completo. O sea, volvemos a la posición original. Y para recordar que cuando una figura rota o gira, solo cambia de posición, sus lados, su ángulo, su forma y su tamaño. Permanece exactamente igual. Rota todo lo demás, pero la figura va a ser siempre la misma. Aquí tenemos una rotación entonces de un cuadrado, que ese cuadrado rota 90 grados, o sea, va a quedar al lado, 45 grados, perdón, 90 grados. ¿Ya? Entonces cuando rota 90 grados queda al lado. Si rota 180 grados, quedaría acá abajo, al otro lado de ese cuadrado. Quedaría acá. Ahí quedaría, si lo rotáramos 180 grados. Entonces, ¿esto lo trabajamos o no? ¿Se acuerdan? Alonso. Ay, no, se le apagó la cámara a Alonso. Ahí me pueden... Sí, sí lo hicimos. Bien, entonces lo voy a pasar rápidamente. Aquí debíamos rotar, según las indicaciones que nos daban, la información que nos daban, debíamos rotar esas figuras geométricas. Entonces, en la primera figura geométrica teníamos un rectángulo, ¿cierto? Y ese rectángulo debíamos girarlo 90 grados en sentido horario, o sea, las agujas del reloj. Y debíamos girarlo 90 grados. Y su centro, recuerde que el centro es donde yo calculo los grados. Ese centro no se mueve, ¿ya? Entonces, en este caso, el centro es la U, el punto U. Eso es el centro. Y de ahí yo voy a girar sin mover el centro U. Y al girar los 90 grados, como lo hicieron acá, 90 grados, la figura va a quedar en esa posición.
Entonces, al girarlo, espérame un poquito. Ahí. Entonces, al girarlo, nos va a quedar en esa posición aproximado. A ver, quedó un poquito, puede ser un poquito más abajo. Ahí, para que quede un poquito más preciso. Ahí. Entonces, en esa posición va a quedar ese rectángulo, ¿cierto? Donde, si nos damos cuenta, el punto U queda donde mismo, la misma coordenada. El punto R va a girar, punto R gira, ahí va a quedar R. S gira, también gira en sentido de reloj. Y T también va a girar sentido de reloj y queda en esa posición. O sea, las coordenadas ya serían otras. Las coordenadas ahora de ese triángulo, perdón, de ese rectángulo, sería R sería 4,5. El punto S quedaría 4,1. El punto T, 3,1. Y el punto U quedaría en la misma posición, porque ese es el punto que nosotros ocupamos, o ese es el punto que nos dieron para rotar. Ese punto no se mueve, ocupamos ese punto para rotar todo el resto, o sea, los otros 3 puntos de nuestra figura geométrica, ¿cierto? Y luego vimos la siguiente figura geométrica. Profe, HIJK, dígame. ese fue el que no hicimos solo este. Claro, ahora vamos a revisar esta figura geométrica. Acá deberíamos girar en 180 grados, ¿cierto? 180 grados, pero sentido antihorario, o sea, al revés de las agujas del reloj. Y el punto, o sea, el centro, el vértice que no se mueve, iba a ser la letra J. Ahí iba a ser, ese iba a ser nuestro centro. Ahí sería nuestro centro, ese que está ahí, ¿cierto? Y desde ese punto voy a girar mi figura geométrica. Y aproximadamente, niños, recuerden que no es tan preciso mi lápiz, o sea, el dibujar, nos quedaría... Ahí, al girar los 180 grados, ¿cierto? Eso es lo que consiste en rotar una figura geométrica en 90 grados, ¿cierto? 90 grados quedaría hacia el lado, o sea, si estamos mirando al frente 90 grados, quedaríamos mirando la muralla lateral. 180, ¿cierto? Sería medio giro, o sea, la muralla de atrás. Y 360 grados es volver a la posición original, o sea, un giro completo. ¿Ya? Acá vamos ahora a esta materia nueva, simetría axial o reflexión. ¿Ya? Entonces, la simetría axial se da cuando, esperemos un poquito. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Prestemos atención entonces. Acá tenemos la figura original, que es la del lado izquierdo, la figura azul. Tenemos el eje de simetría. El eje de simetría es la línea negra, ¿cierto? Que está ahí al centro de las dos figuras geométricas. Eso es como que se refleja entonces nuestra figura geométrica y nos da como resultado la figura del lado derecho, la figura en color verde. Y si nos damos cuenta la distancia de cada una de las letras, de cada uno de los vértices que hay entre la figura azul con el eje de simetría, en la misma distancia que hay
entre el eje de simetría y los vértices de la figura en color verde. O sea, si nos damos cuenta, el vértice C de la figura azul es la misma distancia, que hay entre el eje de simetría y el punto C de la figura verde, en la misma distancia. No puede variar. Entonces eso es simetría axial. El reflejo de una Eso es figura como original, mirarte en un... Profe, eso es como mirarse en un espejo. exactamente lo que veíamos al principio. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de toda nuestra presentación? Aquí, que una transformación isométrica la podemos encontrar en la vida cotidiana, al vernos reflejado en un espejo. Ah, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Al trasladar una figura es la traslación, el girar un cuerpo, ¿cierto? Es cuando rotamos. Ahí vemos los tres ejemplos en la vida cotidiana. Entonces, ahora que estamos viendo lo que es simetría axial, es lo que es, por ejemplo, cuando nos vemos al espejo, ¿cierto? El eje de simetría sería el vidrio, el espejo sería el eje de simetría, la figura original seríamos nosotros y la otra figura seríamos lo que vemos en el espejo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar esa reflexión, o sea, esa simetría axial, dibujando la imagen según el eje de simetría. Acuérdense que esa figura que tenemos ahí, la vamos a realizar acá al lado, y la distancia que tiene cada uno de los puntos tiene que ser la misma que existe en la figura original con el eje de simetría. Por ejemplo, el punto J, el vértice J, esperemos un poquito, el vértice J, ahí, es la misma distancia que tiene que haber con el punto J que haga al otro lado. ¿Ya? Vamos a realizar esas dos figuras geométricas en su cuaderno, tomando las medidas correspondientes y ocupando los mismos cuadritos que aparecen ahí para dibujar esas figuras geométricas. Profe, Dígame. ¿había que dar vuelta a la figura? Acuérdate que cuando aplicamos una reflexión o simetría axial, es como que se da vuelta o se refleja esa figura geométrica. Eso es lo que tengo que hacer. El que ya Por lo ejemplo, terminó, profe, dígame. si algo así tiene que quedar así, A ver, espera un poquito. así, Muéstramelo ahí en la pantalla. así o así. Así, ahí sí.
Porque si tú lo haces como lo hiciste anterior, eso sería una traslación, porque si tengo esta figura como una L y después la tengo así acá, la trasladé y quedó igual. Pero si yo la doy vuelta, se está reflejando una reflexión, una simetría axial. ¿Ya? Es como un espejo. Es como un espejo, muy bien. Muestra la pantalla. Profe, ¿son las dos? Sí, las dos. Tenemos que dar Ya. cuenta que el eje de simetría de la primera es vertical y el eje de la simetría de la segunda figura que está al lado derecho es horizontal. Así que ojo con eso. Ya. Recuerde que los puntos, los vértices tienen que quedar a la misma distancia. ¿Ya? A la misma distancia. Profe, Dígame. pero si es un cuadrado como un rectángulo, ¿Cómo? ¿cómo le vamos a dar vuelta? Como un rectángulo lo que sale ahí, ¿Ya? ¿cómo le vamos a dar vuelta? Se va a ver igual y usted se puede confundir. No, pues ya yo lo voy a ver ahí en la pantalla después. Ahí lo voy a revisar. Y ahí voy a ir viendo si Ya, está bien o no. profe, Dígame. y a la otra figura también le tenemos que poner los puntos. En la figura del lado derecho también la tengo que hacer. No me refiero a que cuando lo hacemos en la otra parte, ¿Mm? también tenemos que ponerle los puntos, Sí, ¿cierto? pues también le tienen que colocar las mismas letras, pero acuérdese que le vamos a colocar para diferenciar. Por ejemplo, O la colocamos, espera un poquito. Sería acá colocamos el punto O, y le colocamos una pequeña coma arriba, ¿ya? Para diferenciar que O es la original y O con una comita arriba es la reflexión de la figura original. Profesor, Dígame. por ejemplo, si la letra O está en este lado, en el lado izquierdo, nosotros tenemos que ponerla en el lado derecho. Pero ahí tenemos el eje de simetría está ahí horizontal, o sea, ahora va a quedar abajo. Acuérdate que cómo tenemos que dibujar la figura del lado derecho. En la primera figura, el eje de simetría está vertical. O sea, tenemos la figura original en el lado izquierdo y lo vamos a dibujar en el lado derecho. En el segundo ejercicio tenemos la figura geométrica, la tenemos arriba, el eje de simetría está horizontal, o sea, ahora tenemos que dibujar abajo. ¿Ya? Profe, es que Dígame. la O, cierto que está la O, pero yo lo que voy es que cuando la dibujamos tenemos que poner el punto al lado derecho y no al izquierdo como está en la primera figura. No, pero en la primera, en la que nos dijo usted, ahí yo tengo que poner la O en el lado derecho. El O en el lado derecho. Sí, profe, es que le A puedo ver, mostrar y le dibújalo, puedo... dibújalo ahí en tu cuaderno y me lo muestras para ver qué es lo que me quieres decir. Hágalo. Profe, que lo tengo... mire, Ya. aquí... espere, que tengo mal la cámara. Ahí. Ahí están, yo lo que...
Aquí están. Aquí está el punto y aquí yo tendría que poner el punto al lado derecho. Bien, cierto. En ese caso, la primera figura del O tiene que quedar al otro lado, al lado derecho. Profe, terminé. El N también queda al lado derecho, pero queda más cerca del eje de simetría. ¿Ya? Acuérdate que, por ejemplo, si tengo ahí ese punto M, ese punto M va a quedar ahí, con rojo. Y si tengo y el punto L, que está un poquito más lejos, obviamente va a tener que quedar más lejos. Profe, pero Ahí. tiene que ser a la izquierda o a la derecha eso. ¿En cuál? En el primero tengo que dibujarlo al lado derecho. Porque el eje de simetría está vertical. Entonces, esa es Y la en el figura segundo, original. Y en el segundo, el eje de simetría está horizontal, o sea, lo tengo que dibujar abajo. profe, terminé. Ya. Profe, igual. Voy a revisar entonces. El primero. Ya, vamos mostrando ahí a la pantalla. Camila Ocas. Voy con la Camila Ocas primero. Ya, Camila Ocas, muestre el primer ejercicio. Profe, igual terminé. Ya, espéreme, si voy por orden. La Camila Ocas primero me va a mostrar en su cuaderno ahí en la pantalla. Vamos, Camila. ¿Me escucha? No me escucha, parece la Camila Ocas. Tomás Silva, de ahí le voy a revisar a la Camila. Ya, muestra su cuaderno en la pantalla. A ver, la primera figura. Bien, excelente. Santiago, la primera figura. Bien. Agustín. El Agustín no lo veo, está ahí en gris. Matías, vamos Matías. Bien la Denise, bien el Alonso, me falta Matías Osorio, Gianfranco. Yo Olet. tengo solamente el primero. Sí, pues estoy revisando el primero. Profe, ¿me nombró? Espera un poquito, estoy viendo el del Matías Osorio. Bien, Matías. Gianfranco. Se pegó ahí el Matías. Gianfranco. El de aquí abajo. Eso, ponelo ahí en la pantalla. Aquí. Bien, está bien. El Alonso, bien, ya lo vi. El Diego, la Polet, me falta la Polet igual. La Denilla la vi, bien. La Juliana. A ver, Diego, acércalo un poco más. Bien, Diego. Y acá. Me falta. La Polet no lo he revisado. Creo que hay Polet. Bien, bien, ese está bien. Ahí con derechito, con regla. Muy bien. ¿Y el otro, profe? Entonces, reviso el segundo. Ya, muestre el segundo de inmediato. Vamos viendo. Ahí el Tomás Silva lo dibujó nomás. No veo bien el orden. No veo bien formada la figura, el Tomás. Bien, bien Gianfranco. Ahí está ordenadito el Gianfranco. Ya intentemos ocupar ahí una regla o algo que nos ayude a hacer las líneas rectas. Matías, viene el Alonso. Diego, Luis, Polet, vaya mostrándonos su figura. Denise. Profe, yo alcancé solo a hacer la primera. Bien, Polet. Ya, anda mirando a tus compañeros, Luis, para que veas cómo lo hicieron. Matías. Profe, yo también. Viene el Alonso. Diego. Denise. Yo solamente alcancé a hacer la primera. Bien, ahí sí. Queda poquito tiempo. Vamos a volver entonces a la clase. Ya, niños, entonces yo lo voy a hacer como debiese quedar. Entonces, la primera
Ahí. O sea, me quedó un poco más arriba porque mi lápiz no queda tan preciso, ¿cierto? Pero ahí está como tendríamos la figura geométrica. El eje de simetría, la misma distancia debe quedar, ¿cierto? Y en la segunda figura, ahí Profe, yo le hice bien, solamente que lo dibujé mal. quedaría nuestra figura. ¿Ya? Profe, ya lo hice. Bien, ahí sí. Ya niños, queda poquito tiempo, alcancemos a responder. ¿Qué término? ¿Qué término isométrico estamos viendo acá? ¿Traslación, rotación o simetría axial? Relación. Traslación, bien, traslación, de 360 grados. traslación. ¿Por qué una traslación? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede definir Porque por se qué queda la una misma traslación? figura. Se queda la misma figura. Bien, Y la porque misma queda distancia. en la misma figura, solamente la trasladé y quedó igual. No se giró ningún punto. Todas las medidas son las mismas. Muy bien. Seguimos. Esa figura, ¿qué término? Rotación. Rotación. Rotación de 90. Rotación de 90 grados. Rotación de 90. grados. Rotación 90 grados. ¿Por qué 90 grados? ¿Y por qué una Porque- rotación? Una rotación es porque la figura estaba ahí en la misma figura, pero solamente que gira. Gira y voy a girarla en 90 grados Y se queda en la mitad. en base a un punto. Entonces, ese punto es nuestro centro y de ese centro giramos nuestra figura. Bien. Y la Hubiera sido última. de... Y la última. Ah, la que estábamos viendo recién. ¿Cómo se llama la que estamos viendo recién? Traslación. No, esa traslación es la que vimos ahí, esa es traslación. ¿Cuál sería esa entonces? ¿La del espejo? Sí, la del espejo. ¿Y cómo se llama? reflejo. Reflex. Reflexión. Reflexión. Simetría Reflexión. axial. Ahí, reflexión. Bien. ¿Y cuál la característica de la reflexión? No cambia nada, solamente de lado. O sea, la reflexión, ahí está nuestra definición de reflexión. Se da cuando los puntos de la figura coinciden con los puntos de otra tomada como referencia a un eje de simetría. Entonces ahí tenemos el eje de simetría, ¿cierto? Que está horizontal, que le damos el nombre L. Ahí está nuestro eje de simetría. Entonces hay una reflexión. Al otro lado dibujamos la misma figura y la distancia es la misma de la figura original con el eje y la figura que dibujé nuevamente con el eje de simetría. Bien, niños, excelente. Eso es lo que vamos a trabajar y les voy a enviar para que trabajen mañana. Profe. Ya, paso lista porque nos queda menos de un minuto. Si se corta, no importa. Así que, vamos, quinto, grupo B. Ya. Estaba Ocas, sí. Osorio también. Gianfranco, Polanco también. Quesada, Raji, Ramsey no estaba. Rifo tampoco. Diego sí. Juliano también. Alonso. Cristina no estaba. Segovia sí. Tomás también. Antonia Torres no. Vallejo sí. Javiera Villegas no la vi. Y Zapata tampoco. Niños, cuídense mucho. Que estén bien. Nos vemos la próxima. Ah, Javiera Villegas. Profe. Ahí vi a la Javiera. Ahí la voy a arreglar. Ya, cuídense mucho. Chao, chao.